y transmitiendo a Cuba desde Miami. Y explica cómo en una pieza de opinión que publicó el Herald el otro día. Y Carrie Lake, que es la que está a cargo de la agencia de transmisiones de los Estados Unidos, dijo que estaba orgullosa del trabajo que estaba haciendo OCB, que es la oficina de transmisiones a Cuba, y el buen trabajo que han hecho con el relanzamiento de Radio Martí. El pueblo cubano está escuchando la verdad directamente desde nuestros periodistas de aquí, desde Miami, y es hora para que una verdadera democracia y libertad para el pueblo de Cuba surja. Han sufrido demasiado. Así que muy buen comienzo con los que decían que ya había desaparecido Radio Martí. O que Trump había desmantelado la radio. Mira, yo creo, y es mi opinión personal, y por eso fue que me lancé a escribir este editorial. Tú sabes que yo evito, durante todos los años que he estado en Radio Televisión Martí, hablar de los logros, a pesar de todas las campañas que se originan en La Habana y tienen eco aquí en el exilio, aquí en esta ciudad. Y últimamente, y fue mi preocupación, yo le expresé a Carrie Lake que había una campaña en diferentes medios donde culpaban a los congresistas cubanoamericanos de haber cerrado Radio y Televisión Martí, de no ocuparse y que Radio Martí no estaba funcionando. Inclusive hay un comercial donde mencionan a Radio Martí contra el congresista Mario Díaz Balart. Y yo creo que llegó el momento de decir todo lo que se ha hecho en estos últimos meses. Y si de algo podemos estar orgullosos es de la atención que le ha dado la administración y la atención que le han dado los congresistas cubanoamericanos a Radio y a Televisión Martí. Inclusive cuando la agencia presentaba, que la agencia son las que presentan el presupuesto a la Casa Blanca al Congreso. Cuando la agencia nos presentaba en una línea $12 millones, era Mario Díaz Balart el que presentaba una mayor cantidad, era Marco Rubio en el Senado con Ted Cruz quienes se encargaban de que esa cifra fuera la necesaria para mantener vivas las transmisiones. Ellos en el Congreso lograron primero que en el año 2021, en el 22, en el 23, tuviéramos los fondos necesarios para seguir trabajando. En el año 24, en el año fiscal 24, Mario volvió a presentar una resolución pidiendo para nosotros $35 millones. Nos aprobaron 20, que podíamos vivir tranquilamente. Se tuvieron que reducir algunos programas, algunos proyectos, pero con eso estábamos viviendo. En estos momentos el congresista ha pedido 40 millones. Radio Martí cumplió hace 40 años recientemente. Carlos Jiménez envió un congressional record reconociendo el esfuerzo de 40 años de esta labor hacia Cuba. Y el equipo, nosotros estamos en medio, la agencia a la que pertenecemos, que es la agencia de medios globales de Estados Unidos, está en una profunda reestructuración. El año fiscal, el 1 de octubre, va a haber una mayor claridad de qué servicios se van a permanecer y cuál va a ser el destino de Radio Europa Libre. Nosotros vamos a estar como una agencia independiente o vamos a estar en coordinación con el Departamento de Estado. Hay muchos proyectos, pero Radio y Televisión Martí sí va a estar presente. Y de lo que yo me encargué de presentar es que en estos meses nosotros hemos logrado una alianza con el Departamento de Estado que nunca existió. Radio Martí, nosotros nos cansábamos de llamar al Departamento de Estado y nunca nos daban ninguna información sobre Cuba. Y hay que destacar, y como toda agencia gubernamental, Radio Martí ha tenido las etapas que ha tenido con gobiernos republicanos y las que ha tenido con gobiernos demócratas. Cuando te refieres a no poderse comunicar con el Departamento de Estado, no pasa con un gobierno republicano. Y yo creo que, y yo muchas veces he sido crítica, y yo creo que uno tiene que ser crítico constructivo cuando se trata de una emisora como Radio Martí. Esta crítica de destruir, yo creo que tiene otros orígenes que son bastante nefastos. Porque uno no trata de destruir, ¿no? Es el caso de Salomón y el niño, no lo vas a picar a la mitad, ¿no? Tú quieres que se salve.
y lamentablemente eso no es lo que quiere mucha gente. Pero cuando han querido referirse a que no tienen los números, tú mencionabas números impresionantes el otro día. Yo precisamente tengo aquí, lo tengo en el teléfono, que fue cuando la acusación que nos hacen siempre es que Radio Martí ni se ve ni se oye en Cuba, que para qué sirve. Lo repite La Habana constantemente y aquí muchos de sus voceros tú lo escuchas. Yo nada más que voy a traer las cifras de este año fiscal. En los últimos años hemos decidido todo el contenido que se crea en la radio y que se crea en audiovisuales para televisión, lo estamos colocando en las redes sociales. Y en el año fiscal que comenzó el 1 de octubre, en Facebook tenemos 622 millones de visualizaciones. El estándar de nuestra industria te dice, si tú tienes 3, 4 segundos, ya eso cuenta para Nielsen, para Arbitron, para la industria. De esos 3, 4 segundos tenemos 223 millones. Y la data indica que el 65% proviene de Cuba. Si cuando tú tienes 233 millones y el 65% viene de Cuba, es que te están escuchando. Claro, pero en otras palabras, Televisión Martí siguió como televisión o se ve a través de se ve a través de... O sea, ya no existe televisión, nunca se vio, vamos a estar claro. Nosotros ya no tenemos esos programas. Pero ya eso no hace falta, lo puedes ver a través de las redes. Por ejemplo, nosotros no tenemos un programa de 1 hora, que teníamos un noticiero que no se va a ver. E inclusive los noticieros que tú puedas hacer de 1 hora y los pones en las redes, nadie lo va a ver. Yo me acuerdo una época en todos los intentos de que se viera Televisión Martí, que era el del avión, que iba a transmitir, lo primero que me dice Jorge Marcosa, y te vas a montar en el avión, y le dije, no, te montarás tú, porque ese avión no le veo no me siento muy segura de arriba, pero hoy no hace falta, con las redes. Con las redes, mira, en YouTube, en lo que va de año, y todavía nos quedan 2 meses y medio, tenemos 19.4 millones de visitas y el 51.9 son de usuarios dentro de Cuba. Hoy en día, estas tecnologías te dan las provincias. Nuestros primeros 5 lugares de visita están en Cuba: Habana, primero siempre, después Holguín, Santiago, Las Villas, y después aparece como en el 8º Miami y en el 10º Hialeah. O sea, de las 10 ciudades primeras del top 10, hay solamente 2 de los Estados Unidos, Miami y Hialeah. Todos los demás lo tenemos en Cuba, porque ellos son los que consumen nuestro producto. Claro. Ellos son los interesados y estamos creando contenido que a ellos les importa. Los cambios en inmigración, las políticas que hay hacia Cuba hoy en día, las sanciones a los del régimen, todo esto que tú mencionabas antes de yo llegar, que yo lo venía escuchando del Departamento de Estado. Nosotros tenemos todos los jueves la vocera hispana del Departamento de Estado, que nos da por audiovisual, porque lo ponemos en las redes también, una panorámica de lo que está haciendo el Departamento de Estado, de la situación en las relaciones que hay en América Latina. A nosotros publicamos inmediatamente esta recompensa que hay ahora de 25 millones de Maduro. Todo eso lo estamos obteniendo directamente del Departamento de Estado. O sea que en estos momentos, estamos utilizando inteligencia artificial. Nosotros pusimos en la página hace un año un programa que te convierte el texto en audio. Y de mayo 1 al mayo 1 del 25 tenemos 1.500.000 de plays. Pero aparte hay que entender que este tipo de cosas en las redes, hay gente que toma ese contenido y lo retransmiten. Por eso es un potencial que es ilimitado. Tenemos un programa, Ninosca, creamos un programa en Radio Martí que se llama Martí Noticias en Radio Martí. Recopilamos durante el día todos los artículos que se han publicado en las 24 horas, lo condensamos y lo ponemos en la radio. Para que el cubano, que no sabemos que no tiene acceso a Martí Noticias porque está bloqueado, pero sí lo puede oír a través de la radio. O sea que y la radio tiene que seguir siendo un factor. Cuando no hay internet, hay baterías a lo mejor con la que pueden escuchar el radio, si no hay electricidad.
hay que buscar la manera de donde está nuestra audiencia, ir allí. Hoy en día las audiencias están con los teléfonos celulares, con las computadoras, las laptops, las tabletas. Allí estamos entonces nosotros. El equipo que tenemos, bueno, Luis Guardia, que hace todos los días sus reportajes sobre Cuba. Tenemos a Amado y José Luis, que tiene el programa de las noticias como son. Mario Pentón, que es uno de los jóvenes que han entrado recientemente en Martín Noticias, que ha venido publicando historias sobre los casos de exfuncionarios del régimen, represores que vienen a los Estados Unidos con el parol humanitario, con reunificación familiar, mintiendo a las autoridades migratorias. Ahora, las redes es un cúmulo de todo eso. Uno está dando información constantemente de lo que pasa. Yo creo que inicialmente, y ese debió haber sido, dejó de serlo en muchas ocasiones, pero yo creo que tú le tienes que dar un rumbo a las personas de por qué, o sea, hablarle de la inmigración me parece muy bien, le estás diciendo el mensaje, no vayas porque al final no te van a dejar entrar, esto es lo que te va a pasar, y eso es noticia, pero ¿dónde está el concepto que tienen que tener? Que es lo que yo veo que a veces se pierde, el concepto que tú tienes que luchar por lo que tienes. Y constantemente uno ve las redes y a veces, por supuesto, tú no te puedes guiar por lo que una persona diga en las redes, pero ves las reacciones. Bueno, ¿y por qué tengo yo que luchar por ello? Que vayan los americanos y que lo resuelvan, o que ¿y por qué se tiene que morir el hijo de la americana luchando y no tú por salir a la calle? O sea, y también en el caso de inmigración ahora, los otros días nos llegó un audio para que nosotros lo escucháramos y viéramos la situación que tenían los que estaban presos en Alligator, Alcatraz. Entonces, la denuncia era de que los mosquitos no dejaban dormir. Eso a Cuba no creo que le dé mucha pena a nadie cuando te amanece. Pero, ojo, salieron en otros medios. No, por supuesto. La situación en que estaban, que eran inhumanas, que si los mosquitos y todo. O sea, cuando se habla de inmigración hay que ver dónde se están poniendo la balanza. Claro, y yo te digo, yo no tengo problema de que si las condiciones son inhumanas, denunciarlas. Yo no tengo problema con eso. Yo creo que para eso uno escogió esta profesión. Ahora, yo lo que sí te digo es que tú no puedes convertir esto en, de pronto, esta es la manera que vamos a atacar al gobierno, porque al final se desvió de lo que está pasando en Cuba. No. Y los oficiales electos son oficiales electos estadounidenses. Sí, yo no tengo problema, de nuevo, en que denuncien lo que está pasando, pero tampoco que lo conviertan en una novela, como están haciéndole las cadenas hispanas, lamentablemente, en un drama, porque eso pasó 2 millones de veces con personas que deportó Obama y nunca se vio nada. Las celdas que están en Alligator, Alcatraz, eran las mismas que estaban cuando estaba Obama, con la diferencia que estaban los niños en los plásticos aquellos, bolsas de aluminio aquella, que perfecto para que no pasaran frío. No tengo problema con eso. Pero no las sacaste cuando Obama, al contrario, las sacaron después haciendo creer que eran las de Trump. Entonces, ahí es donde yo veo donde yo creo que hay que ser extremadamente cuidadosos sin tener que censurar nada, pero explicarle a las personas lo que pasa en países donde hay libertad y se dicen todas estas cosas, y donde radica la verdad y donde no. Mira, nosotros enviamos un equipo a la frontera en este año, y el servicio del Border Patrol fue quien nos guió a los lugares donde hace meses entraban 5.000, 6.000 personas diarias. Hoy en día están en cero. Y pusimos la historia de lo que han pasado también los agentes del Border Patrol, que han tenido ellos que trabajar separados de su familia, porque la crisis que hubo eran... aquí se hablaba o no se quería hablar en aquel momento de la situación de parte del gobierno. No podían controlar porque eran cientos de miles de personas en la frontera que intentaban cruzar todos los días, legales y ilegalmente, por un punto o por otro,
Pero las historias que allí los guardias le hicieron al equipo de televisión, Martí, la serie la publicamos en 3 partes. Mario Pentón fue el que estuvo allá. Y de verdad que la diferencia de lo que había hace un año a que hoy en la frontera es de la noche a la mañana. Ahora, de nuevo, yo creo que la situación en Cuba está en un momento crítico en todos los sentidos. A la misma vez, entonces tú abres las redes y estás viendo a esta pobre mujer que no tiene, acabo de entrevistar a una mujer que no tiene comida que llevarle a su hijo a la prisión o no lo dejan ver, pero entonces ves a Just Lady que te está mostrando el nuevo restaurante que abrió con platos que los cubanos jamás han visto. O la que quiere llevar carros de aquí para allá. Sí, esa también. Y entonces, yo creo que hay que de alguna manera hacerle ver al cubano que este mundo que le están vendiendo con todas estas imágenes es un mundo al que ellos no van a poder llegar nunca mientras sigan en esa situación con la que están en Cuba. Porque independientemente de hoy, un cable de Reuters hablando de los negocios privados en Cuba, que no existe un sector privado. No, y los números que dan. Sí, y los números que dan. Entonces, yo creo que eso es también parte vital de lo que de la información que tiene que tener el cubano, ¿no? Porque mira, una de las decisiones que tomó la agencia cuando llegó Kari Lake fue terminar con todos los contratos que tenía la agencia, que pagaban millones de dólares a Reuters, a AP, UPI, a AFP y todas esas cosas. Nosotros estamos obteniendo nuestro propio material desde Cuba. Reuters no nos ofrecía mucho y lo que hacía era, cuando habían las conferencias de prensa, era en el centro de prensa de la Cancillería. Y te digo, sí, hay que trabajar más para obtener imágenes. Hoy en día hay 8 millones de cubanos que tienen un teléfono celular y ponen en las redes sus fotos, sus videos, y de ahí es que estamos sacando la información. Si hubiera... hubo un intento, y todavía está en el departamento legal, de tener por la agencia One American News para proveernos los videos, pero todavía tú sabes que la parte legal se demora. Pero mira, por ejemplo, para el 4 de julio, todo el material que nosotros utilizamos para hacer las historias digitales de video fue de One American News. Uh-huh. No de Reuters, no de UPI, ni de AP, ni nada de eso. Bueno, pues no sé, pero me parece que los cambios han sido, no, sí sé que los cambios han sido sustanciales y ese es el camino que necesita tomar una agencia como lo que es Martí Noticias, porque en estos momentos es vital. Yo no me puedo imaginar que pase algo en Cuba y que no esté esa estación ahí, y es lamentable todos esos que están allá afuera tratando de destruirla y tratando de destruir a los que hacen posible que esté ahí. Mira. Por eso me gustó lo que dijiste al final en ese artículo, ¿no? Que al final estaba hecho para demostrar quiénes son los que están contribuyendo a que todo eso sea posible. Y bueno, nosotros queremos también, dentro de la reestructuración hay muchos buenos periodistas que quedaron afuera. Vamos a hacer todo lo posible porque regresen. Está hablando de Ariadne González, Alejandro Sayas Bazán, otros que son excelentes productores, Efraín García, que deberían regresar en un futuro cuando tengamos mejores condiciones. Pero en estos momentos lo que hay que hacer es seguir trabajando y hacer lo mejor que lo podemos hacer, hacerlo bien. Bueno, pues felicidades por hacerlo, Álvaro. Gracias a ti por estar aquí con nosotros. Gracias. Tenemos que irnos a una pausa, no muevan la sintonía, que regresamos.